Aprende de expertos gratis y con certificación. Compartiendo Saberes te abre las puertas del conocimiento. Cursos online sin costo, certificados que suman a tu carrera, orientado para estudiantes, docentes y profesionales. Conéctate todos los jueves a las 7 de la noche por Zoom del Departamento de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana. Escríbenos a los números o regístrate al QR que ves en pantalla. Transforma tu futuro con Compartiendo Saberes. La carrera de Administración de Empresas, Contaduría Pública e Ingeniería en Finanzas Corporativas realizaron la feria de la segunda versión Expo UTV Empresarial. Participaron todos los estudiantes donde presentaron emprendimientos, planes de negocio y mucho más. Esto con el objetivo de presentar todo el aprendido en todo el semestre. Bienvenidos a todos a esta sesión informativa de Compartiendo Saberes, titulada Gánale al Banco. Junto a la Universidad Tecnológica Boliviana y a la Dirección de Investigación del UTB, dentro de lo que es el programa Compartiendo Saberes, les da la más cordial bienvenida a este espacio dedicado a fortalecer la educación financiera y la toma de decisiones responsables. Hoy aprenderemos de manera clara y aplicada cómo funcionan realmente los créditos bancarios, qué tipos de créditos existen, cómo es el proceso dentro de las entidades financieras y de qué manera se evalúa el riesgo de crédito. Un conocimiento fundamental para todos, ya sea para uso personal, profesional o empresarial. A lo largo de esta sesión abordaremos conceptos clave del sistema financiero, desmontaremos creencias comunes y aprenderemos estrategias prácticas para comprender y manejar mejor lo que son nuestras decisiones económicas. Y justo este tema nos lo hablará la profesional invitada para hoy, quien es la licenciada Silva Ponce Miriam, quien nos acompañará como facilitadora de esta sesión espacial. Silva Ponce Miriam es auditora financiera con más de 25 años de experiencia en el sector bancario financiero, especializado en estrategia empresarial, contabilidad, finanzas y gestión integral de riesgos. Posee una alta especialización en estrategia empresarial por la Universidad Andina Simón Bolívar y una licenciatura en auditoría financiera por la UMSA. Además, cuenta con certificaciones internacionales en ISO y en gestión de riesgos. Ha ocupado cargos directivos como gerente nacional de gestión integral de riesgos en el Banco Prodem y subgerente nacional de riesgos en Prodem, desempeñándose también como docente universitaria. Su trayectoria incluye decenas de cursos y seminarios nacionales e internacionales en riesgos, gobierno corporativo, auditoría, prevención del lavado de dinero y gestión estratégica. Entre sus investigaciones destacan trabajos sobre microcrédito y el desarrollo de la inteligencia financiera de profesionales. Ahora sí, con mucho gusto, cedemos la palabra a la licenciada Silva Ponce Miriam. Licenciada, mucho gusto, ¿puede hablar? Ya. Muchas gracias por la presentación, muchísimas gracias a todos los participantes por asistir a esta reunión donde, como el nombre lo indica, vamos a compartir ciertos saberes claves, ¿no? Respecto a lo que son los créditos en la banca. Hay bastante información y obviamente vamos a ver los aspectos más relevantes, más importantes que considero que va a ser de su interés. Es importante que a medida que vayamos desarrollando esta conferencia, podríamos decir, puedan participar si alguien tiene alguna duda o algo no ha quedado claro, puede intervenir y obviamente podamos aclarar y continuar con el desarrollo del tema. Obviamente, al final de la clase vamos a tener un espacio también para preguntas, respuestas, para poder aclarar ciertas dudas que se les haya presentado. Ya, muy bienvenidos a todos. Entonces vamos a dar inicio con la presentación preparada
¿no? Con el tema de hoy, que es gánale al banco. Voy a compartir la diapositiva, ¿no? Siempre nos ayudamos para que todo quede claro. Un segundito, por favor. Muy bien. Muy bien, entonces empezamos con el tema. Vamos a dar una introducción respecto al sistema financiero. Todos sabemos que el banco es parte del sistema financiero, ¿no? Uno de los actores claves dentro de lo que es el sistema financiero. Habíamos, como bien han presentado, los temas que vamos a desarrollar en esta clase son tipos de crédito que ofrecen los bancos, el proceso crediticio y la calificación de riesgos de crédito, ¿no? Los temas principales. Como parte de la introducción, considerando que las entidades financieras y los bancos son una parte fundamental del sistema financiero, destacar algunas funciones, ¿no? Que las tenemos que tener claro. Estas entidades financieras y los bancos, dentro de sus principales funciones está el fomentar el ahorro de toda la ciudadanía, de todas las personas que tienen esta capacidad de generar ingresos, ¿no? Cubrir sus gastos y obviamente lo que les queda puedan ahorrar, ¿no? Como una buena medida de administrar bien los recursos propios que cada familia tiene. Por tanto, el captar ese ahorro del público, llamamos, ¿no? Tiene la finalidad también de canalizarlo hacia la inversión, es decir, aquellas otras personas o empresas que necesitan ese dinero, que no tienen capacidad de ahorro, que por el contrario necesitan invertir, ¿no? Es ahí que hablamos de los que requieren créditos o requieren, digamos, fondos tanto para la inversión de sus propios negocios, ¿no? O para cualquier otra inversión personal. Es importante considerar que este rol de las entidades financieras y los bancos, ¿no? Puede lograr la estabilidad monetaria y financiera, haciendo que las instituciones se adapten a los cambios económicos. ¿Por qué? Porque el flujo de toda la moneda, de todo el dinero, es muy importante, ¿no? En una economía para que se vaya desarrollando y creciendo. Acá hablamos de un término, ¿no? Bien conocido que se llama intermediación financiera, que es una de las funciones principales de los bancos, que como les había comentado, hay personas que tienen la capacidad de ahorro, personas con excedentes de dinero, que obviamente pueden depositar a los bancos, ¿no? Para que el banco luego canalice esos recursos a personas que necesitan dinero, generalmente para inversión, ¿no? Generalmente, personas que tienen capacidad de pago. Vemos acá estos porcentajes que ven en la pantalla, se refieren a las tasas de interés. Toda persona que deposita su dinero en el banco, ya sea en cajas de ahorro, en depósitos a plazo fijo, ¿no? Va a recibir una tasa de interés. Acá estamos poniendo un 8%. El banco, de acuerdo a sus políticas, necesidades de liquidez y demás, el banco tiene la libertad, podríamos decir, de ofertar mejores tasas a sus clientes con el objetivo de captar mayores recursos.
¿no? Esos recursos, obviamente, gran parte de esos recursos los va a canalizar aquellas personas que necesitan créditos, ¿no? Y generalmente las tasas de interés, como vemos acá, son mayores, ¿no? Tal vez acá es una tasa algo exagerada del 30%, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Eh, Cuando hablamos de un banco, ¿no? Generalmente vemos que estas operaciones pasivas se refieren a esas captaciones de ahorros, ¿no? Las entidades financieras se enfocan en captar esos recursos del público. Hablamos público refiriéndonos tanto a personas naturales como también a empresas, ¿no? Para obviamente financiar sus actividades. El banco recibe ese dinero y al recibir el dinero de sus clientes en sus cajas de ahorro, el banco va generando una obligación, un pasivo hacia sus clientes, ya que tiene, digamos, la obligación, valga la redundancia, de devolver esos fondos en un futuro según hayan convenido con los ahorristas, ¿no? Hay diferentes modalidades, las más conocidas son cajas de ahorro y los depósitos a plazo fijo, que obviamente, como su nombre lo dice, ¿no? Si se trata de un depósito a plazo fijo, generalmente el dinero permanece en el banco bajo convenio y contrato por mayor plazo, generalmente las tasas de interés también son mayores porque así el banco se asegura que ese dinero lo va a tener disponible. De una u otra forma, el banco debe tener la liquidez suficiente para devolver los ahorros. En cuanto el cliente se apersone al banco, devolverá esos ahorros, como también cuando venza los depósitos a plazo fijo, debe devolver capital más intereses, ¿no? Muy bien, ahora pasamos, ¿no? Todo esto como antecedente, y ahora pasamos a lo que son a los créditos o los préstamos que otorga el banco, ¿no? ¿Qué es un crédito? Como acá dice, es un préstamo de dinero en una entidad financiera a una persona o a una empresa, como habíamos dicho, ¿no? Otorga ese dinero bajo ciertas características. La persona que recibe ese dinero en calidad de préstamo o crédito se compromete a devolver ese dinero en un plazo determinado, ¿no? Según el contrato, según la modalidad de la operación, lo cual vamos a profundizar a continuación. Empezamos revisando los diferentes tipos de crédito que ofrecen los bancos, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes han escuchado o incluso tal vez han recibido a los asesores, promotores de crédito, ¿no? Que generalmente visitan oficinas, negocios, diferentes actividades económicas. Estos son los tipos de créditos clasificados, ¿no? O determinados según ASFI, ¿ya? Muchos de estos tipos de crédito, los bancos, ¿no? Los van comercializando tal vez con diferentes nombres. Pero ¿cuáles son? Tenemos al crédito empresarial como tal, el crédito PYME, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, el microcrédito, crédito de vivienda y crédito de consumo. ¿Ya? Estas son las categorías que ha establecido ASFI, que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que obviamente rige o norma todas las actividades, ¿no? De las entidades financieras, los bancos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo qué características tienen estos tipos de crédito. Empezamos con el crédito empresarial. Estas definiciones que vamos a revisar son las que
define las que ha establecido la ASFI, ¿no? En la recopilación de normas para entidades financieras. Y obviamente hay ciertos puntos claves que debemos considerar. El crédito empresarial es aquel crédito otorgado a una persona natural o jurídica con el objeto de financiar actividades de producción, comercialización o servicios, ¿no? Todas las actividades económicas se agrupan en estas, ¿no? En lo que es las de producción, la que es comercialización de bienes o aquellas que simplemente son servicios, ¿no? Como podemos dar tal vez rápidamente algunos ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de actividades de producción, estamos hablando de aquellas empresas que transforman la materia prima como son las manufacturas o la producción agropecuaria, agrícola, ¿verdad? Comercialización, ¿no? Importa o compra al por mayor y vende. Y servicios, tenemos obviamente servicios de salud, servicios de educación, hasta servicios de peluquería y demás, ¿no? Servicios de transporte, tenemos diferentes tipos de servicios y obviamente hay todo un catálogo de cómo se clasifican estas empresas según la actividad que prima. Porque, ojo, ¿no? Hay empresas que pueden tener un nivel de producción y comercialización al mismo tiempo, pero hay una actividad principal que puede ser la de producción y esa es la que podríamos decir categoriza la empresa. Ahora bien, estas empresas, cuando hablamos de crédito empresarial, nos dice que el tamaño de la actividad económica, según metodología de cálculo vigente, presenta el índice mayor a 1, es decir, gran empresa, ¿no? Se refieren a grandes empresas. Enseguida vamos a ver cuál es esa metodología que determina el tamaño de la empresa. ¿Qué nos dice respecto a crédito PYME? ¿No? Similar definición, crédito otorgado a una persona natural o jurídica con el objeto de financiar actividades de producción, comercialización o servicios cuyo tamaño de actividad, según metodología de cálculo, es mayor a 0.15 y menor a 1, porque mayor a 1 ya sabemos que es de gran empresa. Las pymes corresponden a mediana empresa cuando es entre 0.035 y menor a 0.1115, ¿no? Correspondiente a pequeña empresa. ¿Qué quiere decir? Estos resultados, estos índices determinados ya por la ASFI, incluso permite clasificar, ¿no? O diferenciar, mejor dicho, a una mediana empresa de una pequeña empresa. Ya en este tema, ¿no? Haciendo un paréntesis, cuando nosotros en la entidad donde trabajaba hacíamos ciertas evaluaciones y comparaciones, porque sabemos muy bien que hay clientes que pueden ser, digamos, pueden obtener préstamo de una o dos entidades diferentes. En una empresa, ¿no? En un banco está como pequeña empresa y en otra entidad está como mediana empresa, ¿no? Nosotros hemos podido identificar esos aspectos, ¿no? Obviamente los cuales no son correctos porque depende mucho qué información proporcionan estos clientes al banco. El microcrédito, ¿qué nos dice la definición de ASFI? Es el crédito otorgado a una persona natural o jurídica o a un grupo de prestatarios, ¿no? Porque acá ya hablamos de grupos solidarios, hablamos incluso de banca comunal, con el objeto de financiar actividades de producción, comercialización y servicios. Ahora, ojo con este punto porque acá para el microcrédito se especifica, ¿no?
que la fuente principal de pago, ¿no? La constituye el producto de las ventas e ingresos generados por las actividades, no por dichas actividades, porque generalmente los microempresarios no tienen una actividad principal. Si bien pueden haber actividades secundarias, no, pero la actividad principal debe ser su fuente de pago. A diferencia, digamos, de otras empresas, ya pymes o empresas grandes, donde por su desarrollo pueden estar inmiscuidos, digamos, en diferentes actividades, otro tipo de inversiones, es decir, que pueden tener otras fuentes de pago, pero para el microcrédito se hace énfasis en que su actividad principal genere lo suficiente para cubrir el crédito. Acá también nos hace referencia que el tamaño de la actividad económica presenta un índice mayor a cero y menor a 0,035. ¿A qué se refieren estos índices? Aquí vamos a entender con esta tabla que podemos ver, que pueden ver en sus pantallas, donde nos hablan sobre ciertas fórmulas que determinan el tamaño de la empresa, ¿no? Como decía los conceptos, ¿no? Acá están los diferentes tamaños: microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, con sus respectivos índices. Pero ¿cuáles son los factores? ¿De dónde salen estos números, estos índices? Como pueden ver, acá tenemos unas fórmulas, ¿no? Vamos a ver cálculo del índice para actividades de producción, por ejemplo. ¿Cuáles son las variables determinantes? Ingreso por ventas, el patrimonio y el personal ocupado, ¿no? Entonces, estos denominadores, ingreso por ventas dividido entre 35 millones, patrimonio entre 21 millones, personal ocupado entre 100, en sí es la raíz cúbica. Esto está determinado obviamente por el Ministerio de Hacienda, la AS y todos ellos. Esto viene, es el fruto, digamos, de sus análisis que han hecho respecto a las diferentes empresas, ¿ya? Entonces, esta sí es prácticamente una norma establecida. Esta fórmula se aplican todas las entidades financieras para determinar si el cliente, ya sea natural o jurídico, corresponde a microempresa, pequeña empresa, mediana o gran empresa. Como podemos observar en las fórmulas acá, ¿no? Hay una formulación con denominadores similares para actividades de producción y actividades de comercio. Viendo acá y a la derecha, para actividades de servicios, ¿no? Tenemos como variables ingreso por servicios, patrimonio, personal ocupado, y los denominadores cambian, ¿no? Entonces, acá vemos que las entidades, obviamente, cuando recaban información de los clientes que van, que se acercan para obtener un crédito, no van a obtener toda esta información. Y de acuerdo a lo que el cliente pueda declarar, obviamente ellos van a aplicar estas fórmulas, ¿no? Van a anualizar ingreso por ventas y servicio, como dice acá, es el monto de ingreso anual del prestatario expresado en moneda nacional. Todo está anualizado en cuestión de ingresos, ya sea por ventas o servicios. El patrimonio, ¿no? De acuerdo al tamaño del negocio, obviamente, de acuerdo a cómo ha invertido para establecer el negocio, la empresa, se va a determinar activo menos pasivo. Disculpe, licenciada, su micrófono está silenciado. Ahora sí, ahora sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí se Sí, lo escucho, Ya. licenciada. licenciada.
Ok, pero me imagino que ha estado silenciado corto tiempo o ha sido mucho tiempo. 5 segundos. Ah, ya, ok, gracias, porque ya, ok, gracias. Entonces continuamos, ¿no? Como les comentaba, esta es la formulación establecida por ASFI que determina el tamaño de la empresa. El personal ocupado es el promedio anual, ¿no? Que ha sido ocupado en la actividad, obviamente, del prestatario, que incluye personal, temporal. Sabemos muy bien que cada actividad económica tiene cierta estacionalidad, podríamos decir. Hay épocas en que contrata mayor personal, hay épocas en que trabaja con el personal mínimo necesario, tiene contratos a plazo y demás. No, en este caso, para poder determinar el tamaño de la empresa, se saca un promedio, ¿no? Promedio de todo el personal que ha ocupado durante un año, ¿no? Que es referencial, obviamente, pero importante para determinar el tamaño de la empresa, ¿ok? Entonces es importante que sepamos que cuando uno se acerca a la entidad financiera y le piden información sobre su patrimonio, ingresos generados, personal ocupado, ¿no? Va a ser importante, ¿no? Que nosotros nos acerquemos, ¿no? Tal vez no va a ser al 100% preciso, porque depende mucho también de qué tipo de empresa es, ¿no? Pero es importante ser verídicos, digamos, en este tema de dar la información correcta a las entidades financieras para que se pueda clasificar adecuadamente el tamaño de la empresa, porque como vamos a ver más adelante, hay ciertos tratamientos especiales según el tamaño de la empresa. ¿Ok? Acá no hay peligro de impuestos, no, eso es una información confidencial interna de las entidades financieras, ¿no? Un cliente no debe tener, digamos, cierta susceptibilidad en que si declara acá el personal ocupado, luego el Ministerio de Trabajo le puede hacer seguimiento, nada que ver con esos temas, ¿no? Al banco le interesa saber, ¿no? Estos datos claves para poder determinar el tamaño de la empresa. Estudiante de colegio, ¿listo para transformar tu futuro y potenciar tu impacto desde hoy mismo? La Universidad Tecnológica Boliviana te presenta a KIDI, tu quinteto didáctico UTB. Descubre tu verdadera vocación con Sabio UTB. Usamos tecnología neural para medir tus 8 tipos de inteligencia y encontrar la carrera que mejor se adapte a ti. Además, recibes mentoría psicológica completamente gratuita, porque elegir bien tu futuro también es cuestión de ciencia. Luego se parte de Innovadores Globales, el programa que conecta talento, propósito y acción para formar a los líderes que necesita el futuro. Aquí te proporcionamos un espacio para aprender, compartir y lanzar iniciativas con impacto real. Y como sabemos que el talento necesita oportunidades, contamos con becas disponibles. Conéctate con el compromiso ambiental del arbolado fotográfico, descubriendo las 185 especies de árboles paseños a través de un recorrido ilustrado que une ciencia y naturaleza. Accede al conocimiento ilimitado con nuestra biblioteca digital. Más de 2.500 libros que podrás leer y descargar a gusto, simplemente entrando al enlace o escaneando el QR de la biblioteca. El conocimiento está de tu lado. Enriquece tu mente con Compartiendo Saberes, que abre sus puertas a toda la comunidad con sesiones informativas cada jueves sobre temas innovadores y de gran importancia. Elige qué iniciativa KIDI te impulsa a ser el protagonista de tu propio impacto. Inscribirte es el primer paso para transformar tu futuro. Escanea el QR en pantalla y regístrate hoy en cualquiera de nuestros productos. Universidad Tecnológica Boliviana. Tu futuro empieza ahora.
bien. Hemos visto lo que es gran empresa, ¿no? El crédito empresarial, crédito PYME, que se clasifica en pequeña y mediana empresa, y el microcrédito. Pero hay más tipos de crédito, ¿no? Tenemos el crédito hipotecario de vivienda, ¿no? Como su nombre lo indica, es hipotecario, ¿no? Es otorgado a personas naturales exclusivamente. Este tipo de créditos no va destinado a empresas, es a personas naturales para la adquisición de terrenos, para la construcción de vivienda individual, puede ser el crédito para comprar un departamento, una vivienda, refaccionar, remodelar, ¿no? Ampliación, mejoramiento de vivienda individual o en propiedad horizontal. El crédito hipotecario se limita a una primera o segunda vivienda de propiedad del deudor y la garantía debe ser la misma del destino del crédito. O sea, el destino del crédito es con qué objeto se está solicitando el crédito para comprar un departamento, por decir, ¿no? Entonces, el destino del crédito es la adquisición de una propiedad horizontal. Ese mismo bien, ese mismo departamento funge de garantía hasta que el cliente o la persona pueda cumplir con el pago total de su préstamo, ¿no? En este caso, el préstamo sí o sí tiene que ir a la adquisición del inmueble, ¿no? Obviamente hay una serie de documentos, trámites que se deben realizar. Ahora, algo que es importante considerar, como dice acá, se limita a una primera o segunda vivienda. Es decir, eh, cuando una persona que ya tiene dos viviendas, una casa, un departamento, y desea adquirir una tercera propiedad, no, ya no se va a clasificar como crédito hipotecario de vivienda, ya se considera como un crédito de consumo, que enseguida vamos a ver, porque posiblemente la persona esté adquiriendo este tercer inmueble con fines de invertir, alquilar y demás, ¿verdad? Entonces, este es un aspecto también que se debe considerar porque los créditos hipotecarios de vivienda, siendo que el mismo inmueble es la garantía, suelen tener tasas preferenciales, podríamos decir, ¿no? A más bajas de lo que es un crédito de consumo. Muy bien. Acá tenemos este otro crédito que seguramente muchos de ustedes han escuchado. Ha habido bastante impulso sobre el crédito hipotecario de vivienda de interés social, ¿no? Que aún sigue vigente, que está destinado a la adquisición o construcción de única vivienda sin fines comerciales, ¿no? Cuyo valor comercial o del costo final para su construcción, incluido el valor de terreno, no supere UFBs 400.000 cuando se trate de departamento o UFBs 460.000 para casas cuyo plazo no supere los 60 meses. No son condiciones especiales. Acá, como dice, se trata de otorgar este crédito de interés social a personas que tienen la intención de adquirir su primera y única vivienda, podríamos decir, ¿no? En este caso, obviamente, en la entidad financiera, en los bancos, piden ciertas constancias para que se evidencie de que esta persona no tiene otras propiedades, ¿no? Que realmente cumpla ese carácter social. ¿Por qué? Porque este tipo de créditos tienen tasas preferenciales, tienen
las tasas más bajas de los créditos, ¿no? De 6,5, 7 y demás, que son, esas tasas pagan, o sea, son similares a las tasas pasivas o cajas de ahorro, podríamos decir. Entonces son tasas preferenciales que obviamente coadyuvan a que las personas que quieren adquirir su primera vivienda tengan esa facilidad de adquirir este tipo de créditos. También existe otra modalidad, ¿no? De crédito de vivienda sin garantía hipotecaria. Este ya no es de interés social, suelen ser por montos menores, ¿no? Y son otorgados a personas naturales exclusivamente para construcción de vivienda individual, refacción, modelación, ampliación, mejoramiento de vivienda, ¿no? O de departamento en propiedad horizontal. Como podemos observar, en este caso, si hablamos de construcción de vivienda, se supone que ya existe un terreno de propiedad del cliente, ¿no? Si va a refaccionar o remodelar lo propio, ya existe una vivienda que es de propiedad del cliente, es decir, que el cliente es más solvente, ¿no? Más solvente y obviamente eh, se les otorga este tipo de créditos sin solicitar garantía hipotecaria porque generalmente no son montos muy altos, ¿no? Mucho depende de la solvencia del cliente. Muy bien, ahora vamos a ver a otros subtipos de crédito, ¿no? Seguramente también han escuchado, ¿no? Es una medida económica muy importante desde el anterior gobierno y que obviamente hoy en día también se está promocionando, es el fomento al crédito productivo, ¿verdad? Los créditos productivos. Y dentro de estos créditos productivos tenemos el crédito al sector agropecuario y al sector productivo como tal. ¿No? Obviamente la idea es financiar actividades económicas de agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, ¿no? Cuando hablamos de actividades agropecuarias. Este tipo de créditos suelen ser de mayor riesgo, ya sabemos muy bien, ¿no? Por todos los cambios del clima, desastres naturales. Sin embargo, de estas actividades viene obviamente, la producción de alimentos, ¿no? Y obviamente, a pesar del riesgo que implica, se fomenta, ¿no? De que se puedan otorgar estos créditos agropecuarios con ciertas condiciones especiales. Lo propio cuando hablamos al sector productivo, que incluye agropecuarios, pero también incluye lo que son extracciones, hay empresas cooperativas que trabajan con minerales, ¿verdad? La industria manufacturera, producción y distribución de energía eléctrica y construcción. Esta categorización o esta subclasificación viene igual desde la ASI, desde la CAEDEC, ¿no? Hay una nomenclatura internacional que clasifican, estas son las actividades productivas principales y obviamente tienen también sus subcategorías, ¿no? Esto es lo que nos dice la norma y obviamente existen otro tipo de subcategorías para especificar bien cuál va a ser el destino o la aplicación de créditos. De esa manera, ¿no? Cuando se hace un repaso a todo lo que es el sistema financiero, se puede identificar dónde todo el sistema, los bancos, dónde están realizando las mayores colocaciones de crédito. Muy bien, ahora hablamos del crédito de consumo, ¿no? Como podemos ver acá, no vamos a disminuir, dice, ¿no? La definición nos dice que es el crédito concedido a una persona
natural, dependiente o independiente con el objeto de financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios amortizable en cuotas sucesivas y cuya fuente principal de pago, en el caso de los dependientes, es el salario de la persona. O si hablamos de una persona independiente, es el ingreso proveniente de sus actividades. Incluye las operaciones de tarjetas de crédito de personas naturales. Prácticamente eh, las tarjetas de crédito se otorgan bajo este tipo de crédito, como un crédito de consumo, que también se indica que es de libre disponibilidad, ¿no? La persona que llega a obtener este crédito puede obtener para realizar viajes, pagar educación de los hijos o los estudios, comprarse vehículos, motos y demás, ¿no? Son de libre disponibilidad, ¿no? O adquirir equipos, computadoras, celulares, yo qué sé, ¿no? Entonces, lo hacen a través de una tarjeta de crédito, generalmente, que es el principal medio, digamos, para o instrumento que utilizan bajo la modalidad incluso de línea de crédito, que a medida que va gastando se va generando el crédito, ¿no? Clasificado como consumo. Cuando hablamos de tarjetas de crédito, se habla de que es un crédito revolvente, ¿no? Que puede uno utilizar repetidamente. Cada pago se relaciona directamente con la línea de crédito, ¿no? Como tal vez muchos de ustedes ya disponen, ¿no? Obviamente tiene sus pros y sus contras. Si bien esta tarjeta de crédito, tener una línea de crédito de consumo, nos salva, nos facilita para pagar gastos extraordinarios, para poder pagar, darnos el gusto de alguna adquisición especial, ¿no? Corremos el riesgo como clientes de sobreendeudarnos, porque si bien todo está en la tarjeta, obviamente la tarjeta, la línea de crédito tiene un límite, pero uno, corremos el riesgo de sobreendeudarnos y dos, las tasas de interés de los créditos de consumo suelen ser las más altas, ¿no? Además de pagar ciertas comisiones, seguros y demás. Tiene sus ventajas, pero debe ser bien administrado por la persona que ha decidido adquirir esta tarjeta de crédito bajo un crédito de consumo, ¿no? Es uno de los créditos que se promociona bastante, pero también se debe tener el cuidado respectivo para el cliente de no sobreendeudarse. Muy bien. No sé si nos da el tiempo. Vamos a ir, no creo que no nos da el tiempo. Quería hacer un breve repaso, pero vamos a continuar ahora con este otro punto. ¿Qué es el proceso crediticio? ¿No? ¿Qué actividades realiza el banco? Estas actividades, ¿no? Desarrolladas por los bancos, las entidades de intermediación financiera para otorgar créditos divididas en etapas. Ese es el proceso de crediticio, todas esas actividades. Aclarar que no solo hablamos de bancos, ¿no? Hablamos también de IFDs, hablamos de cooperativas y algunas otras entidades, ¿no? Fondos financieros que lo propio, ¿no? Otorgan créditos, igual hacen intermediación financiera, captan recursos del público para colocarlos en créditos a las personas o clientes que solicitan. Muy bien, ¿qué es lo que generalmente, cuáles son esas etapas que generalmente desarrolla el banco para otorgar el crédito y administrar ese crédito?
Primero tenemos la etapa de promoción, ¿no? Los que promocionan los diferentes productos crediticios al cliente. Incluso si uno entra a las páginas web de las diferentes entidades financieras, ¿no? Hasta desde el celular, muchos no podemos entrar a la página de los bancos y ahí ofertan, ¿no? Todo lo que son los diferentes productos crediticios, ¿no? Con sus nombres comerciales que obviamente se encasillan en los tipos de crédito que hemos comentado ya. Al promocionar es importante de que el promotor del banco o el asesor del banco obviamente se enfoque en las necesidades del cliente, ¿no? O en los intereses del cliente. Luego, ¿no? Recepcionan la solicitud del crédito, ¿no? Con todos los detalles que vamos a ver. Luego se procede a la evaluación y análisis de la capacidad de pago y negocio del cliente. Esta es una de las etapas claves, ¿no? Que deben realizar los bancos, hacer ese análisis minucioso para saber si este cliente que está solicitando el crédito va a poder pagar. Una vez que hace todo el análisis en base a su situación financiera, enseguida vamos a ver los factores, presenta a un comité de créditos, ¿no? Que es una instancia independiente, profesional, que va a validar si esta operación ha sido bien analizada, tiene toda la documentación de respaldo respectiva y este comité es el que va a aprobar o denegar el crédito o puede incluso modificar el importe de la operación crediticia. Una vez que el comité de créditos da su visto bueno, recién se procede al desembolso del crédito. Posteriormente, ¿no? Al desembolso, el banco tiene la obligación de hacer un control y seguimiento de todas las operaciones, de todos los créditos otorgados y hacer gestiones de recuperación y cobranza, ¿no? Estas son las etapas principales que obviamente están establecidas en las políticas, normas y procedimientos de los bancos, según el enfoque también de los bancos. ¿Ok? En la promoción vamos a ver un poco más, ir ampliando algunos puntos claves, ¿no? Es importante que el promotor o el asesor de créditos o el oficial pueda identificar bien el perfil del cliente y obviamente conocer los productos crediticios, ¿no? Muchas entidades en ciertas épocas contratan bastante promotores. Por ejemplo, ahora cerca a fin de año es una época alta, ¿verdad? Ya el mes pasado incluso, ¿no? A pesar de la crisis, todo, obviamente hay mayor movimiento económico y las entidades suelen contratar estos promotores para que vayan identificando, visiten clientes, se contacten con las personas para ofrecer estos productos crediticios. La clave, como todo vendedor, debe conocer bien qué tipo de producto le puede interesar a la persona que estoy contactando, explicar bien sus beneficios, características y los requisitos, ¿no? Para llegar a obtener un crédito. En las solicitudes de crédito, ya una vez que la persona, el cliente está interesado en obtener el préstamo, ¿qué es lo que le va a pedir el banco, no? Lo básico, todos sus datos, ¿no? Carnet de identidad, dónde vive y todos esos aspectos, NID, si se trata de una empresa, cuál es su actividad económica. El banco debe conocer fuentes primarias o secundarias de pago. Ya habíamos dicho que esto es determinante también especialmente para microcréditos.
la modalidad del crédito solicitado, es decir, el producto crediticio. ¿No? Va a ser un crédito hipotecario, va a ser un crédito de consumo, será un crédito empresarial, será un microcrédito, ¿no? A eso nos referimos a la modalidad del crédito. No será una línea de crédito para utilizar tarjeta de crédito y demás, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver, obviamente, de la información con la que deben contar todos los clientes, todas las personas interesadas en obtener un crédito, el crédito que más le convenga, porque cada producto crediticio tiene sus características, tiene sus bondades y requisitos. Luego, es importante conocer para el banco, obviamente, el objeto y destino del crédito, ¿no? Que tiene dos principales clasificaciones cuando hablamos de créditos a empresas o créditos empresariales, ya sea micro, pequeña, mediano o grande. El dinero que solicita como préstamo será para capital de inversión o para capital de operación. Cuando hablamos de capital de inversión, ¿no? Generalmente es para comprar maquinaria, para comprar vehículos de la empresa, obviamente, ¿no? Significa montos mayores, por lo que va ligado a plazos mayores y generalmente a garantías hipotecarias, ¿no? Cuando hablamos de capital de operación, ¿no? Generalmente va para empresas comerciales, del sector comercio, servicios, que requieren, ¿no? Cierta inyección de dinero, como hoy en día para comprar mercadería y venderla, revenderla, ¿no? En esta época del año el comercio tiene bastante movimiento y obviamente muchos microempresarios o empresarios medianos o grandes, ¿no? Han solicitado este tipo de créditos de capital de operación que principalmente es para comprar o adquirir mercadería, ¿no? O hacer ciertos pagos, digamos, a mayor contratación de personal porque necesita brindar mayores servicios. No podríamos decir el capital de operación es de menor plazo en relación al capital de inversión. Un préstamo para capital de inversión, por su magnitud puede ser 5, 6, hasta 10 años, pero el capital de operación suele ser 1 año, 2 años, incluso en algunos casos hasta meses, ¿no? Dependiendo la actividad del cliente. Otro factor importante es la moneda y el importe, obviamente cuánto necesito de crédito y generalmente es en bolivianos, a lo menos así ha sido, tal vez más adelante ya se abra los créditos en dólares. La tasa de interés que es necesario conocer porque cada producto puede tener diferente tasa de interés. Un dato importante también es importante que conozcan, ¿no? Es de que cada entidad financiera tiene la obligación de publicar sus tarifarios, donde están el detalle de sus tasas activas, de créditos, también sus tasas pasivas. Los publican muchas veces en su ventanilla, en las agencias de los bancos, pero también lo pueden encontrar en sus páginas web. Ustedes entran a las páginas de los bancos y buscan tarifario, ¿no? Otros lo tienen a la vista, otros hay que buscar, dependiendo del diseño de su página web, pero el cliente debe estar informado sobre cada producto y las tasas de interés según el plazo, según el tipo de crédito, según la garantía. ¿Ok? Es por eso que otro dato importante que se debe y en la solicitud de crédito se debe establecer es el plazo y el tipo de garantía. Vamos a ver que al evaluar, ¿no? A los deudores, a los clientes, ¿no? Las entidades financieras deben analizar
de dos formas, en forma general, los factores generales, indicadores macroeconómicos, análisis del sector, análisis grupal, es decir, por decirles, ¿no? Crédito a los transportistas, ¿no? A los que hacen viajes con sus camiones a las fronteras o al exterior o interdepartamentales. No ha habido y este tiempo ahí estamos saliendo por el tema de los hidrocarburos, del diésel principalmente ha sido un sector muy afectado. Entonces, esos, desde esa perspectiva se analiza, ¿no? En forma general a qué sector de la economía, ¿no? Pertenece el cliente que está solicitando, ¿no? Se analizan factores generales, los indicadores macroeconómicos, lo que es la inflación hoy en día que a todos nos está golpeando, a todos los negocios, ¿no? Están siendo afectados en su capacidad de pago. También pueden haber análisis grupales de subsectores más pequeños. Entonces, cuando se realiza, digamos, el análisis por parte del banco, parte de lo macro, de los factores generales, dependiendo a qué sector pertenece la actividad del cliente, para luego pasar a los factores individuales, como es evaluar la capacidad del pago y el comportamiento de pago del cliente, ¿no? Para todo esto es importante que se considere evaluar también la actividad económica, se verifica toda la información, toda la documentación requerida por las entidades financieras de acuerdo a su política, toda la documentación legal, ¿no? De la constitución de la empresa, si es una persona jurídica, que es acta, si es sociedad, toda la parte legal, ¿no? Como también de los bienes que posee la empresa y las garantías que podría ofrecer. El colegio ya quedó atrás, pero ahora viene lo más importante. ¿Qué quiero para mi futuro? ¿Qué debería estudiar? ¿Qué camino debo elegir? Mi respuesta es clara. Lo que más importa soy yo. Elegí la Universidad Tecnológica Boliviana porque tiene todo lo que busco, donde puedo hacer deportes, viajar por todo el mundo y realizar actividades. Me ofrecen un enfoque práctico con herramientas necesarias para mi formación y además con el apoyo de docentes que realmente se preocupan por mi éxito. Lo que importa es que mis estudios se adapten a mis necesidades y pueda cumplir mis objetivos. Aquí no solo me preparan para ser un profesional, me preparan para enfrentar el mundo real. Porque aquí importa tus sueños, tus logros. Lo que importa eres tú, tu futuro. Comienza aquí. Rápidamente, este es otro punto. Como pueden ver, es bastante amplio el tema. Quisiera dar un repaso rápido a estos factores de evaluación que están establecidos por ASFI. ASFI exige a todas las entidades de que los funcionarios de los bancos que otorgan créditos hagan una verificación domiciliaria y laboral, ¿no? Más, obviamente, verificar todos los datos personales. De ahí que los asesores ejecutivos sí o sí es obligatorio que visiten, conozcan el domicilio del cliente y su trabajo, ¿no? Se debe comprobar la fuente de ingresos y la estimación razonable de la capacidad de pago. Se verifica los antecedentes de pago, es decir, si el cliente, el que está solicitando el crédito, tiene deudas en otras entidades
financieras y no financieras. Existe la Central de Información de Créditos, ¿no? De la ASFI, que sacan los reportes respectivos, donde el banco puede verificar si el cliente o el que está solicitando el crédito tiene otras deudas y cómo está pagando esas deudas, es decir, si está al día, si no está atrasado, si está realizando pagos puntuales. También se verifica al garante de que el garante del cliente no tiene deudas en mora en otras entidades financieras. Si alguien se presta como garante, es de alto riesgo, porque ya sabemos que si el deudor directo no puede pagar, el garante tiene que pagar, ¿no? Y por tanto, el banco tiene la obligación de igual revisar dónde vive el garante, dónde trabaja el garante, si tiene toda la documentación básica y si tiene igual la capacidad de pago para poder cubrir en caso que el deudor directo no pueda. ¿Ok? Otro aspecto importante es el verificar todas las garantías, ¿no? Que estén perfeccionadas, que realmente estén a nombre del cliente o a nombre de la persona que está garantizando, o sea, vea en todo el tema de derechos reales, especialmente en los bienes inmuebles, que cumplan todos los requisitos, ¿no? Que la entidad financiera ha establecido, que cumpla toda la presentación de documentación. Otro aspecto importante que la ASFI exige a toda entidad financiera es que exista evidencia del seguimiento periódico sobre el domicilio, situación financiera o actividad del cliente y destino del crédito. Ojo con este tema, ¿no? La entidad bancaria no solo, digamos, no solo va a desembolsar el crédito y olvidarse, ¿verdad? Obviamente que no, tiene la obligación de hacer el seguimiento en en esa responsabilidad de recuperar el crédito con los pagos de los clientes, obviamente va a realizar un seguimiento periódico, es decir, va a visitar ya sea mensualmente, trimestralmente, semestralmente, dependiendo del caso, debe visitar a los deudores, si es que siguen con la misma actividad económica, si es que no han cambiado de domicilio, si es que el destino del crédito no ha sido desviado, ¿no? Porque muchos pueden solicitar un crédito, yo qué sé, es para capital de operación, para comprar mercadería, sin embargo, lo destinan a un preste, a una fiesta o algún acontecimiento social, ¿no? Entonces, y cuando al poco tiempo vaya el asesor, el ejecutivo de crédito, realmente debe constatar si el cliente ha comprado la mercadería porque ese era el objeto del destino. Caso contrario, obviamente, el banco le puede pedir mayores garantías, puede modificar el contrato porque correspondería que sea un crédito de consumo de libre disponibilidad con mayor tasa de interés porque el cliente no estaría cumpliendo el destino del crédito por el cual ha obtenido el crédito, ¿no? En su solicitud. ¿No? Entonces, estos son los aspectos importantes, ¿no? Que la ASFI exige a las entidades financieras, ¿no? Que si existe algún refinanciamiento que está permitido, lo que ahora están pidiendo, una reprogramación, obviamente todo esté bajo las normas del caso. Para reprogramar o refinanciar, se analiza nuevamente la capacidad de pago del cliente. Con este ya estamos ya sobre la hora. Bueno, vamos a concluir con unas 3 láminas más. El banco siempre va a ver y evaluar cuánto quiere prestarse el cliente y cuánto puede pagar, ¿no? Una cosa es, yo quiero 100.000, pero puedo pagar 50.000, ¿no? Entonces,
Eso es lo que se debe ver. Por eso que las entidades financieras, los bancos, por un lado, como les había comentado, siempre van a revisar los antecedentes y historial crediticio, van a calificar la empresa, si hablamos de créditos empresariales, si tiene buena gestión, gerenciamiento, si la empresa tiene un crecimiento, un rendimiento aceptable, califican la situación financiera y el sector económico, como también habíamos comentado, que es importante saber, porque de acuerdo al sector económico puede haber ciertos riesgos. Pero otro aspecto que debemos tomar en cuenta, ¿no? Que en las políticas de evaluación también se deben considerar aspectos cualitativos, ¿no? No solo los cuantitativos que habíamos mencionado antes, ¿no? También se hace estas preguntas, estas indagaciones por parte de las entidades financieras, ¿no? Especialmente en créditos, en microcréditos o pymes que son personales, ¿no? Que no son de empresas formales. Razones por las que el cliente quiere el crédito, la estabilidad familiar del cliente, porque si es responsable con su familia, va a ser responsable también con sus obligaciones bancarias. Por eso se habla de incluso del estado civil, la estabilidad domiciliaria, la condición de la vivienda, el género, no si es varón, mujer. Hace unos años atrás hubo estadísticas donde se determinaba que la mujer era mejor pagadora que los varones, pero no era mucha la diferencia, ¿no? Pero sí estos aspectos cualitativos se van considerando, ¿no? La edad, ¿no? Sabemos muy bien que personas muy jóvenes o personas muy mayores eh, son de mayor riesgo, tienen tal vez menor estabilidad, ¿no? Los mayores por problemas de salud, ¿no? Por salud de cliente, familiares o codeudores. Son aspectos que se consideran especialmente en microcréditos porque estas variables que se consideran incluso en los scorings crediticios, ¿no? Son determinantes, ¿no? Para ir conociendo al cliente y su grado de responsabilidad personal, ¿no? Su nivel de poder, eh, digamos, pagar y ser responsables con la obligación que pretenden tener. Entonces, ya para ir cerrando, ¿no? Hablamos de que se evalúa el carácter del cliente, como les comentaba, porque una cosa es poder pagar y otra cosa es querer pagar, ¿no? Muchos clientes en las entidades donde he trabajado, ¿no? Sí podían pagar, pero por ciertos conflictos personales o de familia, que pague ella, que pague el otro, no quieren pagar, ¿no? Entonces es importante que se entre a este nivel, conocer el carácter del cliente para determinar si va a querer pagar, la capacidad de pago que viene con el poder pagar, el capital, ¿no? Respaldo patrimonial, estamos hablando de las 6 Cs: carácter, capacidad de pago, capital, colateral, que se refieren a las garantías que puede ofrecer el cliente, eh, cómo y para qué, lo importante del destino de crédito y su cumplimiento, y también el contexto social, ¿no? El comportamiento del socio si es que se habla de un crédito solidario o de banca comunal. ¿Ok? Eh, entonces, en este sentido, ya vemos y establecemos que la capacidad de pago, ¿no? Es la capacidad de endeudamiento, es la cantidad de deuda máxima que puede asumir una persona o la empresa, ojo, sin llegar a tener problemas de solvencia.
se suele establecer como un porcentaje sobre los ingresos netos. ¿A qué nos vamos? Las entidades financieras que definen el monto del crédito y las cuotas mensuales que debe pagar el cliente y todo ello, debe considerar que no le puede absorber todo al cliente. El cliente, por eso se habla de un porcentaje del salario. O sea, las entidades deben considerar que los clientes necesitan, o sea, sus ingresos los utilizan, los necesitan para alimentación, educación, para vivir bien, ¿verdad? Y que con una parte pueden pagar el crédito. Es por eso que las entidades financieras investigan, podríamos decir, revisan cómo es la economía incluso personal y familiar del cliente para determinar si realmente va a tener ese excedente para poder pagar su cuota al banco. ¿No? En ningún banco, ninguna entidad puede disponer de todos los ingresos o exigir al cliente que pague con todos sus ingresos que genera la cuota del crédito. Eso significa que el banco no ha hecho un buen análisis, no ha determinado adecuadamente la capacidad de pago. ¿Ok? Con esto estaríamos ya cerrando, digamos, todo lo que es el proceso crediticio. Okay, let's go. Acompáñeme en la tercera Expoferia Empresarial de la UTB, donde tuvimos diferentes exposiciones súper interesantes de parte de los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas, Contaduría e Ingeniería en Finanzas. Estamos acá con los encargados principales de la Expoferia de la UTB y principalmente queremos preguntar a nuestros queridos docentes, licenciado Franklin, para usted, ¿qué significa esta feria? Bueno, es un emprendimiento muy hermoso que estamos desarrollando con los estudiantes y obviamente con todo el grupo de colegas, a la cabeza de nuestra señora directora Gloria Díaz. Y es muy importante porque lo que queremos y buscamos que justamente es eso, ¿no? Que los chicos pongan en práctica todo lo que han aprendido en aulas acá en la feria y que esto tal vez sea una ventana y una apertura a que ellos puedan abrir sus negocios, puedan abrir sus empresas. También contamos con la visita de estudiantes del Colegio San Francisco de la Tercera Orden. Y así vivimos la tercera Expoferia Empresarial. Soy Omid y nos vemos en la próxima feria. Acá tenemos lo que es la calificación de riesgo, si pueden ver en sus pantallas. Todo crédito, todo cliente reportado a la Central de Información Crediticia que administra la ASFI. No solamente los clientes que están en mora, sino absolutamente todos los créditos mensualmente se reportan a esta Central de Información Crediticia. Todos los bancos, entidades reportan a la ASFI, porque como recordarán, es necesario que cada entidad conozca los antecedentes crediticios del cliente. Y estas son las categorías de calificación de riesgo A, B, C, D, E, F, donde la mejor calificación o de menor riesgo es la categoría A, que son los deudores con sólida capacidad de pago, flujos operacionales positivos, cumplen puntualmente con capital e intereses, no cumplen el pago de su cuota de crédito. Gran parte, ¿no? Y eso sí, nos destacamos cerca del más del 95% de todos los prestatarios del sistema financiero se encuentran en categoría A, ¿no? Por eso decimos nuestro sistema financiero es sano, es solvente y demás, ¿no? Porque sí existe, según la calificación de riesgo, estamos. Obviamente,
por toda la economía, el deterioro que ha habido en las actividades económicas, la inflación está afectando y está disminuyendo estos créditos de menor riesgo. Pero cuando son reprogramados, renegociados, refinanciados, no pueden volver a ser categoría de menor riesgo, porque eso se hace en función a la capacidad de pago que demuestre el cliente con que está programando en lo futuro. Luego viene la categoría B, donde ya vemos que existe cierta debilidad, algunos atrasos en los pagos. La categoría C ya es de riesgo medio, existen mayores debilidades, dependencias de flujos menos seguros, hay mucha volatilidad de sus ingresos. La categoría D ya nos habla de una capacidad de pago incierta. La categoría E nos habla de una alta debilidad financiera. Y la peor categoría de riesgo, que es la F, manifestación de insolvencia. O sea, los clientes deudores que cayeron a esta categoría F no pueden ser sujetos de crédito en cualquier otra entidad porque tienen demostrada su insolvencia, que pueden ser por diferentes factores, pero estos clientes se les considera digamos, de alto riesgo y que no van a poder cumplir otra obligación crediticia. ¿Ok? Entonces, con esta última lámina estaríamos concluyendo la exposición del día de hoy. Ahora sí quisiera saber si tenemos tiempo para preguntas de los participantes. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias, licenciada. Sí, efectivamente tenemos algunas preguntas en el chat. En un momento se lo leo para que pueda responder. José nos pregunta si quiero sacar un crédito para la mejora de mi infraestructura de mi casa, ¿es un crédito de consumo o qué tipo de crédito es? Si es para la mejora de su vivienda, sería un crédito de vivienda. Ahora bien, como habíamos visto, puede ser un crédito de vivienda hipotecaria, si el importe va a ser alto, o puede ser un crédito de vivienda sin garantía hipotecaria, pero correspondería a un crédito de vivienda. Acá tenemos otra pregunta que dice de Alexandra Áviles. Buenas noches, una consulta. ¿Qué el seguro de desgravamen y un ejemplo, por favor? ¿Cómo se calcula sobre un crédito de $200,000, por ejemplo? Ya, el seguro de desgravamen, ¿no? Está relacionado eh, en aquellos casos, obviamente hablamos de montos altos, para que cubre en caso de que el cliente que está obteniendo el crédito no puede, le pase algo, algún accidente, algún tema, y es ahí donde el seguro va a asumir, ¿no? La deuda, si es que le pasara algo al cliente que le impida pagar. Suele estar dependiendo la compañía aseguradora. No es igual en todos los bancos, ¿no? Puede ser entre el 1%, 2%. Hay factores también que las compañías aseguradoras, porque ojo que acá interviene la compañía de seguros como respaldo, digamos, a la operación. El banco solicita al cliente y obviamente intermedia con la compañía de seguros para que se fije cuánto va a ser el importe que va a cubrir el seguro de desgravamen. Si va a cubrir, digamos, los 200,000 y el cliente,
¿no? Ahí entran los factores, ¿no? Si el cliente tiene solvencia, o sea, tiene menos riesgo, es un cliente joven, ¿no? Y la misma garantía, digamos, va dos por uno, es decir, 200.000 el crédito y la vivienda cuesta 400.000 o algo así. Entonces, los factores de riesgo de esta operación van a ser menores y el porcentaje del seguro de desgravamen puede llegar hasta 1,2%. Como les reitero, depende la compañía de seguro. Ahora, si el cliente es una persona mayor que ya tiene ha tenido algunos problemas de salud, la vivienda en garantía es casi lo mismo que el que vale o ha sido evaluada cerca a los 200.000. Entonces se considera que puede haber un riesgo mayor. Entonces la tasa del seguro de desgravamen puede ser unos puntos más, llegar hasta el 2%. Y estas cuotas del seguro de desgravamen, ¿no? O sea, son parte de las cuotas mensuales, ¿no? Proporcionalmente se distribuyen también en las cuotas de pago del crédito, que igualmente dependerá del plazo. Muchas gracias, licenciada. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ah, ya. Si en el chat nos dice Alexandra, ¿qué es el TRE y de qué depende? Ya. El TRE es la tasa de referencial que publica el Banco Central de Bolivia, ¿no? Que está en función al costo del dinero que viene de las tasas promedio ponderadas, ¿no? Y hay una fórmula también específica, pero que en sí es el costo del dinero en Bolivia que salen de las captaciones, ¿no? De todas las captaciones del sistema financiero. Y esta TRE, ¿no? La publica el banco, tiene ciertas variaciones, hoy en día está incrementando porque como todos sabemos, las tasas pasivas por ahorros o DPF se están incrementando. ¿En qué influye la TRE? Influye en la tasa variable de créditos a largo plazo, por decir un crédito hipotecario de vivienda, 15 años, ¿no? O un crédito de inversión que puede ser a 10 años, como habíamos dicho, a mayor plazo. Generalmente el primer año, o hay otras entidades hasta los 2 primeros años, cobran una tasa fija. Luego dicen la tasa más la TRE, ¿no? Entonces, a partir del tercer año, la tasa es variable en función a la TRE. Eh, por darles un ejemplo, la tasa fija puede ser 16% que cobran los 2 primeros años. A partir del tercer año es 16% más la TRE, ¿no? Que puede llegar a 19, 20% en función a la variación de la TRE. Muchas gracias, licenciada. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ah, ya. Aquí hay otra pregunta en el chat que dice, disculpe, doctora, muy buenas noches. ¿Qué normativa se maneja para procesos en índole bancaria? Eh, Existe la recopilación de normas, ¿no? Para entidades financieras que publica la ASFI. Eh, si entra a la página de la ASFI, va a sistema financiero, ¿no? De intermediación financiera, encontramos la recopilación de normas donde está establecido muchos de los aspectos que hemos abordado hoy, tipos de crédito, todo el proceso crediticio, el tema de garantías, incluso procesos de cobranza y todo ello, ¿no? Está en la recopilación de normas para entidades financieras que publica ASFI. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta. Ah, ya. Aquí nos dice Alexandra con la última pregunta.
Gracias. Una consulta. Actualmente los bancos están prestando en dólares debido al tipo de cambio. Es un comentario, al parecer, que nos dice Alexandra. No, o actualmente no, o sea, tal vez pocas entidades, pero está cerrado el tema por el momento, ¿no? De realizar tanto captaciones como créditos en moneda extranjera, ¿no? Precisamente porque estamos en la coyuntura actual donde no existen suficientes dólares, ¿no? Tal vez más adelante sí se abra esa situación. Sin embargo, ¿no? Hay ciertos bancos que trabajan con comercio exterior, que tienen clientes, obviamente, que trabajan bastante con el exterior y demás, son clientes exclusivos, donde sí pueden otorgarles estos créditos en dólares según la disponibilidad de dólares que tenga la entidad financiera. Muchas entidades están muy limitadas en este tema. Es por eso que incluso los ahorros en dólares no los pueden devolver en dólares, pues, no ven, los devuelven en bolivianos. Entonces hay ciertos casos exclusivos, podríamos decir, de clientes exclusivos que exportan, importan, que están en ese tema y obviamente hay, o sea, habiendo a nivel sistema, sí existe una proporción todavía de créditos en dólares a clientes especiales. Bueno, muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Así llegamos al final de nuestra última sesión del año en nuestra querida comunidad de Compartiendo Saberes. Queremos expresar nuestro agradecimiento muy especial a la licenciada Miriam Silva, quien nos acompañó en esta sesión de Gánale al Banco. Gracias por compartir su conocimiento y experiencia y por hacerlo con tanto entusiasmo y cercanía. Su dedicación ha dejado una huella en nuestro aprendizaje y también nos sentimos muy afortunados de haber contado con usted para cerrar este ciclo. Muchísimas gracias. Espero haber compartido adecuadamente. Y yo soy la agradecida a todos los participantes. Muchos éxitos y bendiciones para estas fiestas de fin de año y el próximo año. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Gracias, También Liz. queremos agradecer a cada uno de todos ustedes de corazón por participar en estas sesiones y también por ser parte de esta comunidad que tanto valoramos. Muchas gracias por el entusiasmo, por el compromiso y por permitirnos acompañarlos en su formación académica. Cada uno de ustedes hace que Compartiendo Saberes sea un espacio especial lleno de aprendizaje, crecimiento y buena energía. Y también seguimos comprometidos con mejorar cada día para ofrecerles experiencias de aprendizaje aún más enriquecedoras y también para acompañarlos en cada paso en su desarrollo personal y profesional. Esperamos verlos nuevamente en próximas actividades y seguir creciendo juntos como comunidad. Muchas gracias a todos y todas por ser parte de Compartiendo Saberes y les deseamos un feliz cierre de año. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en Compartiendo Saberes. No olvides que este es un lugar pensado especialmente para ti. Nos vemos el siguiente jueves con más conocimientos e invitados especiales.